Y volvemos. Ahora vamos a ir a la parte de Airflow. Vamos a ir un poquito más a la parte de data, que nos lo va a presentar Ismael Sánchez, que es Cloud and Data Architect en Accessor. Vamos a ver qué tal ha ido la integración con, con Kubernetes y Airflow. Perfecto, muchas gracias por todo. Bueno, buenas tardes ya a todos. Lo primero, gracias por la oportunidad de poder hablar hoy aquí y poder hablar sobre cómo hemos usado Kubernetes y Airflow. Mi nombre es Ismael Sánchez, soy Data Architect, etcétera. Hoy me gustaría explicaros cómo hace unos 6 meses se decidió pues migrar todo una plataforma como es de Accessor, una gran empresa de datos, a Google Cloud con GKE y aparecieron unos problemas de orquestación de datos y decidimos irnos a Airflow. Cuando Roberto me comentó la posibilidad de dar una charla, me estaba peleando ese día con Airflow y Kubernetes y pensé, ostras, puedo dar una charla sobre las lágrimas que da poner esto. Luego decidí, digo, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué puedo explicar? Y vamos a hablar al final cómo son buena pareja Kubernetes y Airflow. Vamos. Lo primero vamos a ver un poquito el contexto. Accessor es una compañía que se dedica exclusivamente a trabajar sobre ERP de compañías. SAP, por ejemplo, son ERP conocidos. Analizamos datos, damos servicios de rating, servicios de riesgo, otras herramientas gráficas y aplicamos modelos de Machine Learning sobre estos datos, lo cual tenemos ingestas constantes de datos, subida de datos, ya sea, por ejemplo, si tenemos un ERP, cada día tenemos que traer datos, tenemos diferenciales de días, nos suben un backup de una copia de una base de datos. También puede pasar que los clientes, su ERP no sea comercial conocido y tenemos que ir allí a instalar un agente que nos envía los datos, etcétera. Me acuerdo de haber leído en estas charlas, ¿es Kubernetes una moda? Cuando en su momento se decidió pasar de como estaba actualmente Accessor a una nueva forma de trabajar, se decidió ir a Kubernetes con GKE. Soy un enamorado total de GKE. Y muchas veces vemos, oye, es Kubernetes, lo vamos a meter porque es una moda, porque está guay, porque suena mucho. Y para nosotros era muy necesario y era importante la nueva propuesta fuera algo económicamente mejor de la que teníamos, que fuera ágil, que se pueda adaptar a todos los clientes y que tuviera un workflow continuos, que podemos darle servicio a otros departamentos, tanto a los científicos de datos como a los financieros, y que fuera rápido, no tuviera demasiada gente tocando de venga, sube datos, etcétera. Y ante todo, las máquinas no tener que tener, por ejemplo, 50 servidores esperando, porque nosotros trabajamos en Sudamérica y hay muchos clientes en Sudamérica, otros aquí en esta zona horaria, y no sabemos cuándo van a entrar, cuándo necesitamos entrar datos, etcétera. Vale, el escenario, pues voy a ser breve. Actualmente tenemos 3 entornos de desarrollo donde desplegamos todas nuestras pruebas, etcétera. Que es intermitente, donde hacemos los tests antes de subir a prod, perfecto. Todo está montado con Argo, amo Argo, y GitOps. Es decir, nuestros programadores ya manejan los charts con Helm, modifican si tienen que hacer algo en dev, en prod no puede. Todo está más o menos orquestado y trabajamos exclusivamente con Kubernetes. Ha sido un aprendizaje. Esto da para totalmente una charla entera de cómo se ha procedido desde cero a tener 3 entornos, ser ágiles. Con GKE podemos, en caso de cargas, podemos levantar muchos pods para ciertas actividades que tenemos, etcétera.
Y vamos a lo importante de este tema, que es la ingesta de datos. Cuando trabajamos con clientes, trabajas con RPs de distinto índole, tanto como por clientes que tienen RPs comerciales como SAP, unos te permiten una API, otros directamente, y ante todo en las primeras cargas te dan un backup de, por ejemplo, un MySQL, un Postgres, un SQL lo más normal, un SQL Server, un Oracle. Nosotros tenemos, esos son todos los inputs que tenemos. Por ejemplo, si el cliente tiene un RP que le han programado, tenemos que ir allí, instalar un agente y el agente es el que se encarga de la conexión con nuestro entorno. Perdón. Vale. La chuleta. Esto nos permite, entonces más o menos vamos a ver estos 3 ejemplos que ya dan bastante. Ante todo, la parte de los conectores con los ERPs es importante porque hay muchos productos, cada producto puede tener muchos conectores, no podemos replicar código, así que tiene que estar todo parametrizado y ante todo todos los datos van a Google Storage. Por ejemplo, esto sería un workflow de una transformación y análisis de datos. Por ejemplo, en el punto verde, imaginaros, por ejemplo, un SAP donde nuestros conectores se conectan vía API. Nos traemos clientes, facturación, cuentas, etcétera. Automáticamente lo almacenamos. En este caso, Mongo. Lo vamos a dejar en un Mongo. Lanzamos, por ejemplo, en este caso, y esto es totalmente real, lanzamos un Spark Job que mira las diferenciales de un día para otro, porque, claro, no te puedes traer todos los datos de la base de datos del cliente. Tenemos que ver los incrementales, cálculos, etcétera. Claro, las tareas, por ejemplo, de Spark Job ocupan bastante de CPU, mucho más recursos y memoria. Una vez que tenemos los datos almacenados en Mongo, ya revisados, directamente procedemos, por ejemplo, en este punto podemos aplicar Machine Learning o hacemos, por ejemplo, una transformación de datos a Parquet para optimizar lecturas, los datos columnares, etcétera. Y, por ejemplo, creamos subdataset para distintos departamentos, por ejemplo, los financieros, quieren acceder a ciertos datos de un cliente para ir revisándolo, o los científicos de datos quieren aplicar un forecasting para ver cómo está la cuenta, para sacar unos gráficos o para directamente quieren probar un modelo que han programado y quieren probarlo con ciertos datos. Lo dejamos todo en Google Storage y seguimos trabajando con ellos. Si quieren trabajar con query de Google, etcétera. Entonces es continuo, un workflow súper largo, con muchos parámetros, con mucha gente entrando a los datos, muchos procesos y puede ser un poquito caótico. Necesitamos un director de orquesta para intentar organizar todas las llamadas, todas las aplicaciones, los scripts, tanto para los scripts para obtener los datos. Necesitamos también para los jobs de Spark, Machine Learning, todo tenía que hacer una forma de que se orquestara. Y nos fuimos a Apache Airflow, que vimos que Google también lo usaba, es su Compose, es un producto también de ellos, bueno, que lo han cogido ellos para orquestar dentro de su nube y usamos Apache Airflow. ¿Qué nos da Apache Airflow? Ante todo lo que nos da es un entorno gráfico, visual, donde podemos ver todas nuestras tasks, nuestro workflow, cómo nos permite pasar parámetros, llamar incluso a nuestro workflow con unos parámetros mediante put, una operación de request put, con parámetros, entre las tareas se pueden pasar parámetros, etcétera. Entonces, nos permite visualmente analizar todo. Por ejemplo, para que veamos, esto sería, por ejemplo, Airflow, lo que hace que al conjunto de tareas le llama DAG, es un acrylic, se me ha olvidado, es un gráfico acrílico directo, así en español.
Por ejemplo, este sería un caso sencillo, fácil. Descarga datos, lo envías a procesar, monitorizas los datos, generamos un reporte y enviamos un correo. Otro sería, por ejemplo, este también sería un DAG que es un poco más complejo. Lo bueno es que nos permite crear estos DAG vía código. Podemos con Python, funciona todo con Python. Puede ser... Puedes crear tu código de, por ejemplo, ejecuta el típico ls o descárgame datos. Nosotros, por ejemplo, para cuando un cliente nos deja un backup de SQL, realmente sabemos que es tipo SQL, SQL Server, etc. Y mediante Terraform, lo que hacemos es inicializar una instancia, cargamos los datos del cliente y directamente descargamos los datos para convertirlos a CSV. Luego ya trabajamos con ellos, verificamos que son correctos y luego los pasamos a un sistema de datos que todo el mundo ya conoce. Todo esto lo tenemos orquestado a través de Airflow con DAG. Entonces podemos llamarle, ya os digo, a Bash Operator, ahora lo vamos a ver, vamos a llamarse un Terraform, a código de Python, etcétera. Un Airflow, por ejemplo, visualmente se vería así. Veremos los DAG, que no le quita el nombre, vemos lo que se ha ejecutado recientemente, podemos ver la forma de árbol, por ejemplo, un DAG que estamos probando sería todo esto. Todo estos son pasos, distintas tareas que hacemos para traernos los datos y verificarlos. Por ejemplo, de hecho, esto es una API. Traemos la compañía, facturación, clientes, todo eso está programado mediante Python. Y es que Airflow usa operadores. Esto es importante porque nos permite... ¿Por qué elegimos Airflow? De todo porque tiene unos operadores maravillosos. Y es que, por ejemplo, como cada task es un operador dentro de un DAG, tienes unos predefinidos, como pueden ser los Bash Operator, Python Operator, el Mail Operator, vale, son los básicos. Nosotros usamos mucho los Python Operator, pero, por ejemplo, nos permite tener un Docker Operator. Podemos llamar un Docker que tenemos ahí para, por ejemplo, para Spark, que en principio teníamos unos jobs de Spark que se ejecutaban en Docker. Lo hacíamos con Docker Operator. Tiene operadores para Google, para Amazon, por ejemplo, podemos ejecutar nuestra tarea en un ECS. Tiene un ECS Operator. Tiene un Spark Job Operator. De hecho, es el que hoy estaba peleándome bastante con él por un problema. Y tenemos, por ejemplo, el operator para Kubernetes. Eso nos permite ejecutar en un Kubernetes nuestro task. Esto le da mucha potencia ante todo porque podemos ejecutar un Docker que nos devuelva esa tarea, un output, y sea el input de la siguiente tarea. Entonces, si falla, o nos pasa esto, si falla, por ejemplo, nos lo indicará, te lo pueden notificar por correo, puedes reintentarlo si el servicio está caído, por ejemplo, y visualmente podemos ver qué ha pasado. Incluso podíamos irnos a noviembre y podíamos, a 1 de octubre, y podíamos volver a ejecutar cómo se le pasaron los parámetros, etcétera. Nuestra primera versión, y esto ya es verídico, cuando empezamos a trabajar, nosotros teníamos por un lado nuestro clúster de GKE con nuestros servicios, etcétera, desplegado, y lo primero que hicimos fue montar un Airflow en una máquina, pues muy buena, hay que decirlo, porque claro, necesitábamos una máquina que admitiera trabajo o aplicaciones muy sencillas como testear que un servicio está funcionando, o que te metan un machine learning que usa 8 cores y, claro, la máquina lo precisa. No sé si se ve. Ahora, vale, ya está. No sé si no sabes si la máquina, el job precisa 8, igual te meten un Spark que usa varios nodos, etcétera. Eso no lo sabíamos. Pues pusimos una máquina brutal. Claro,
pasta y cuando te dicen, oye, ¿esto cuánto cuesta? Y te dicen, oye, ¿no decías que Kubernetes era mejor económicamente? Ahí te tenés que callar. Claro, teníamos un mega Airflow potentísimo, vamos, se lo cogía todo. Además, teníamos 3 Airflow. Uno para dev, otro para producción, más potente aún, y uno pues que iba intermitente, cargaba los DAG que había en un repositorio de Git y lo ejecutaba. 24 horas disponible. No sabíamos, oye, pues nos hace falta 24 horas, no puedo pararlo porque igual un cliente nos lo sube a las 4 de la tarde o a las 3 de la mañana y tenía que coger todas las tareas posibles. Es decir, si igual en ese momento alguien envía dos Spark Job, rezas, casi, para que se peleen entre ellos y la máquina sobreviva. Y aparecieron, y ya estudiamos más, los Kubernetes Executor. ¿Qué es la diferencia entre Kubernetes Operator y Kubernetes Executor? Ante todo es que el Executor es cómo va a ejecutar Airflow las tareas. Por ejemplo, existe Kubernetes Local Executor. El Local Executor lo que lo ejecuta dentro de la máquina. Ya sabes que la primera versión era Local Executor. Y luego tiene una con Celeris. Celeris, por ejemplo, genial. Tienen varios workers, lo puede enviar, tiene sus colas, etcétera. Pero también te implica tener 3 máquinas workers, por ejemplo, dedicadas a las tareas y 24 horas esperando, etcétera. Y también tiene Kubernetes Executor, que es el que nosotros decidimos irnos para allá y, ante todo, decirle a los desarrolladores que forzarlos a usar Kubernetes Operator a lo más posible. Porque es más natural, leímos bastante información sobre que iba bastante bien. De todo, por ejemplo, si alguien, el Kubernetes Executor dentro de Airflow, cuando tú estás dentro de un Kubernetes y tú le pides, oye, ejecútame este Python Operator que haga un hola mundo. Él llega y dice, vale, te arranco un pod y ese pod lo que va a hacer es ejecutar tu Python. Perfecto. Cuando le pides un Docker Operator, ya te arranca un pod que va a tener un Docker, etcétera, etcétera. Entonces, era como, vamos chicos, intentar usar Kubernetes Operator. Ante todo, por ejemplo, si nuestras aplicaciones, nosotros tenemos nuestros conectores a los RPs. Por ejemplo, RP de SAP, le tenemos que pasar a esas aplicaciones, digamos, los argumentos para según qué clientes, pero es el mismo código, por lo tanto, es la misma imagen de Docker. Lo hemos convertido todo para que se ejecute todo en como fuera un pod en Kubernetes que recibe unos parámetros, etcétera. Lo bueno de esto es que te permite la política, configurar la política de dónde se va a ejecutar, en qué pool de nodos, con qué parámetros, el config map, etcétera. Entonces te da mucha flexibilidad de decir, oye, ejecútame este Docker, este pod que es un conector para SAP, pero con los parámetros de eso y esta configuración. O me llegan los chicos los científicos de datos que me han hecho una aplicación de Spark y me dicen, oye, pues nos hace falta 8 cores o 16, o vale, se configura para que directamente le diga al GKE, en este caso a Kubernetes, que le diga, oye, este pod necesita esto de memoria y esto de CPU. Perfecto. Nos dio... Vale, entonces una vez que tenemos esa forma de funcionar, ya no necesitamos una super máquina. Tenemos un pequeño pod que es el Airflow normalmente arranca un Postgre, arranca su web server, su scheduler y está independiente a donde se realizan las tareas. En la versión anterior todo estaba dentro, todo estaba en el mismo Airflow. Claro, te puede dejar seco directamente el Airflow. Ahora aprovechamos bastante muy bien al usar Kubernetes Executor, ya os digo, se puede aprovechar totalmente el escalado de nodos. En GKE incluso tenemos puesto en GKE y cree nuevos nodos en caso de que sea especial. Por ejemplo, puede pasar que necesitamos muchos cores para un job. Tenemos una opción para que él cree automáticamente un pool de nodos especial para esas tareas, por si no lo tenemos disponible.
con unas limitaciones, y tenemos ahora mismo hay 3 Airflow, que son 3 despliegues sencillos de pod que apenas consumen memoria dentro de los Kubernetes de los Stage. Como he dicho, por ejemplo, una forma de cómo funciona Airflow ahora, nosotros le decimos, oye, tenemos el ejemplo de download data, send data, monitoring, etcétera. Tenemos nuestro Airflow pod ejecutándose y él directamente habla con ese scheduler de Kubernetes y dice, oye, voy a crear el pod de download, el pod de send data, el pod de monitor y el pod de lo que sea. Y lo empieza a ejecutar uno a uno y le pasa los parámetros, coge los logs, etcétera. Hay que comentar que para que Airflow, en este caso, funcione dentro de Kubernetes, o tienes los logs en un S3 o los puedes poner en un volumen compartido para los pods. Nosotros lo estamos usando con el storage de Google para dejar todos los logs, por ejemplo. Estamos funcionando con distintos operadores, porque no todo el mundo te lo va a dar en Kubernetes Operator. Ahora mismo, por ejemplo, los picos de carga, si tenemos, lo que hacemos es intentamos que los jobs que nosotros podemos poner dentro de Airflow para seleccionar el tiempo, intentamos aprovechar que si es, por ejemplo, si los jobs de Spark usan mucha CPU, los ponemos continuos, casi continuos, pero secuenciales, para que si se arranca un nuevo nodo, siga aprovechándose. Eso hace que no tengamos, por ejemplo, si son 10 jobs, 10 nodos, sino que aprovechan secuencialmente esos nodos. Eso nos ha permitido una eficiencia muy alta en costes para todo lo que son Machine Learning, trabajo de lotes, etcétera. Y como he dicho, y para terminar, estamos casi felices porque me sigo peleando con Airflow y Kubernetes, pero realmente vemos bastante buenos resultados en poder tener trabajo. Dentro de un Kubernetes puedes hacer pods sencillos, pods con mucho trabajo y que todo se pare y que no vengan unas facturas de súper altas como lo venían con el Machine Learning, etcétera. Y ¿he sido rápido? ¿Alguna preguntita? No, el tiempo, incluso en el último momento, has ahí acelerado y genial. Preguntas, no veo preguntas. Había una, pero la eliminaron, creo. Solo por curiosidad, la parte de Apache Airflow, si no voy equivocado, es un servicio open source y que está disponible en diferentes proveedores de cloud. ¿Lo has utilizado en otros proveedores? No, solamente lo he podido usar en Google. De hecho, el Composer lo usé el propio de ellos. Y ahora nosotros tenemos nuestro propio chat, con nuestra configuración con su values, pero usamos la imagen directamente de Apache. Vale. Es decir, lo utilizáis como servicio desplegado de Google Cloud. Sí. Vale. Ok. Pues si no hay preguntas, te voy a agradecer infinitamente la charla. La verdad que desde mi punto de vista, que conozco muy poco el área de data, me ha parecido bastante interesante. Y nada, muchísimas gracias por la charla. Si en algún momento quieres dar otra charla o lo que sea, ahora que hemos creado el grupo, estamos abiertos a cualquier comentario. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.